The Lord has spoken with me. El Señor ha hablado conmigo. This past night, the Lord spoke with me about a very important event. Esta noche pasada el Señor me habló sobre un evento muy importante. And this past night, the Lord took me and gave me a tour of His house. Y en esta noche pasada el Señor me llevó y me dio una excursión de su casa. Again, this past night, not this one, the previous night, Nuevamente, esta noche pasada, no esta noche, sino la noche pasada, the Lord Jehovah, He spoke with me about the house of the Lord. el Señor Jehová habló conmigo sobre la casa del Señor. And in that conversation with the Lord, Y en esa conversación con el Señor, He gave me a tour of His house. Él me llevó a un recorrido de su casa. And He showed me the house as it is, from out, Y Él me mostró la casa tal como está, por afuera. and then as the Lord walked with me on my right hand side, Y después, en lo que el Señor caminaba conmigo a mi lado derecho, then the two doors, entonces las dos puertas, the arch doors, the double arch doors swung open as we walked into the house towards the door. las puertas de doble arco se abrieron mientras caminábamos hacia la casa. They opened and we walked into the house. Se abrieron y entramos a la casa. And the Lord continued to speak. Y el Señor continuó hablando. So He showed me the level that's on the ground floor. Me mostró el nivel que está en la planta baja. And it's a very beautiful house, extremely beautiful house. Absolutely very beautiful house. Es una casa muy bella, extremadamente bella. Una casa absolutamente bella. But I can see that it has been neglected and has been run down. Pero puedo ver que ha sido descuidada, que está deteriorada. So most of the roof, the ceiling, they were dusty, there were spores, there were cobwebs, you know. Así que sobre la mayoría del cielo raso y del techo había mucho polvo, habían telarañas. And then he told me to go down. Entonces él me dijo que bajara. And as we went down, I realized that the stairs had been crushed. Y mientras bajábamos me di cuenta que las escaleras habían sido aplastadas. It's like a place, wheelchair, as though for wheelchairs to go up and down the floor, the ground floor. Era como un aparato que bajaba y subía las sillas de ruedas. But anyhow, the stairs were crushed. Pero de todos modos, la escalera estaba aplastada. And then he showed me the rooms that were on the next floor below. Próximamente, él me mostró las habitaciones que estaban en ese piso de abajo. Beautiful, very wonderful rooms all through. Habitaciones hermosas, maravillosas en todo. And so many rooms and many compartments, very nicely designed. Muchísimas habitaciones, muchas secciones, todo estaba muy bien diseñado. And then the Lord took me. I was very surprised because I found out that there was an actually lower floor, below the lower floor. Yo me sorprendí mucho cuando el Señor me llevó y yo descubrí que había una planta baja.
más abajo de la planta baja. So we went even further below that floor Así que bajaba más de la planta baja and found so many beautiful rooms. All of them were painted white, but the paint had rusted off, had been turned dirty, was not clean anymore. y encontré tantas habitaciones lindas, todas pintadas de blanco, pero la pintura se había arrumbrado y se había ensuciado. Ya no estaban limpias. And so the Lord continued to take me down into those lower rooms. Y el Señor continuó llevándome a esos cuartos de la planta baja, Beautifully designed, but they were run down and terribly neglected. que estaban bellamente diseñados, pero estaban terriblemente descuidados. The paint that was white on the walls was now brownish in color. La pintura en las paredes, que era blanca antes, ahora estaba de color café. The dusty floors that had been, it's almost like somebody had dug the floor. El piso estaba todo lleno de polvo, And I saw a place which had been spoiled also. It was not a good place on the left. y hacia mi izquierda vi otro lugar que no era muy bueno, había sido dañado también. And then the Lord asked me to restore this house. Y entonces el Señor me pidió que restaurara esta casa. He asked me to repair this house. Me pidió que reparara esta casa. And I remember that when I looked at this, I said, this is such a beautiful house. I said to myself, Y yo recuerdo que cuando yo miré esta casa, yo me dije a mí mismo, esta casa es tan bella. as I was walking with the Lord, Mientras caminaba con el Señor, that this is such a beautiful house. I know I'm going to be able to repair this into a very, very beautiful and exotic house. It will be a very expensive house, this house. que esta es una casa tan bella que yo voy a poder repararla y se va a convertir en una casa bellísima, una casa muy exótica, es una casa muy costosa. And then at that time, and I had a plan. As I said so, in my heart I could see that I had a plan to restore it and it was going to come out very well. En ese momento yo tenía un plan. En mi corazón yo sabía que tenía un plan y sabía que iba a poder restaurarla y que me iba a quedar muy bien. And I had enough resources to restore this house. Yo tenía suficientes recursos para restaurar esta casa. And then he took me above, and I saw that it was located in a very, very nice neighborhood. Very nice too. Al siguiente, él me llevó arriba y yo pude ver que estaba la casa situada en un vecindario muy, muy bueno. And then at the top of the house, there was the wood now, the cross. Y encima de la casa estaba la madera, estaba la cruz. There was the wood and the cross, the wood that formed the cross. Era la madera que forma la cruz. And you see the way the wood had not been taken care of. So I was talking to myself, Se podía ver cómo la madera no había sido cuidada y yo me decía a mí mismo, the Lord was showing me that cross and the wood that was not well taken care of, rusty wood. mientras que el Señor me mostraba la cruz y esa madera que no había sido bien cuidada, que estaba toda herrumbrada. I was saying I'm going to paint it very well with wood varnish, and that cross is going to come out very beautiful. It will show on the roof of this house. Yo me decía que iba a pintar esa cruz muy bien con barniz de madera y que iba a quedar muy linda sobre el techo de esa casa. Very beautiful, glossy, and nicely varnished cross will come out. I'll paint it very well, gloss it out very well.
Saldría una cruz muy bella, muy barnizada con mucho brillo. Yo la pintaría y la dejaría muy linda. And right at the side there was something else that I was planning to cut down also, to destroy. Y a un lado había otra cosa que yo planeaba quitar, que yo planeaba destruir. Another picture that looked more like it was not right. It was like an idol of bad practice that was going on. Era una mala imagen, como un ídolo o una mala práctica que se estaba haciendo. Bad worship. Mala adoración. So this is what the Lord showed me this past night about his house. Entonces, esto es lo que el Señor me mostró sobre su casa esta noche pasada. And the Lord has spoken that the house, when I went to all the nicely designed rooms, all of them had been run down. El Señor habló sobre la casa y cuando yo fui a ver todas las habitaciones que habían sido tan bellamente diseñadas, habían deteriorado por causa del descuido. Bible says in the book of Acts chapter 15 verse 16, La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 16, in the New International Version, he says, en la nueva versión internacional él dice, after this I'll return and rebuild David's fallen tent, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. its ruins I'll rebuild, and I will restore it. Reedificaré sus ruinas y la restauraré. The New Living Translation says, afterward, La nueva traducción viviente dice, después, which means he talking about the Messianic dispensation. Every time he says afterward, he talks about the Messianic dispensation. siempre que dice después, se refiere a la dispensación mesiánica. Afterward, I will return and restore the fallen house of David, Después, yo regresaré y restauraré la casa caída de David. I will rebuild its ruins and restore it. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré. English Standard Version says, after this, I'll return and I'll rebuild the tent of David that has fallen. La versión estándar en inglés dice, después de esto yo regresaré y reconstruiré la carpa de David que está caída. I'll rebuild its ruins and I'll restore it. Yo reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Now, I remember also in the book of Jeremiah chapter 10 verse 20, Ahora, yo recuerdo también que en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 20, he says, my tent is destroyed, dice, devastada está mi carpa, all its ropes are snapped, y rotas todas mis cuerdas, my children are gone from me, mis hijos me han abandonado, and are no more. han dejado de existir. No one is left now to pitch my tent or to set up my shelter. Ya no hay nadie que arme mi carpa y que levante mis toldos. And the Lord in these scriptures here is talking about the decay that would come to the house. En estas escrituras el Señor está hablando sobre la decaída que llegaría a la casa del Señor. The neglect El descuido that would consume in the house of the Lord. que consumiría en la casa del Señor.
And that reminds me of a tremendous conversation again, a mighty, mighty dream in which the Lord again walked with me. Y esto me trae a la memoria una tremenda conversación que tuve en un sueño muy grande cuando el Señor también caminó conmigo. Way back in the year 2007, Allá por el año 2007, when the Lord walked with me, cuando el Señor caminó conmigo, walking on my right hand side and showing me the path, the way. caminando conmigo a mi lado derecho, me mostró el camino. And then after a point we turned and turned, Y después de un rato dimos una vuelta y después otra vuelta. and then after that we came right face to face with the house of the Lord that was quite a few meters away. Y después de eso llegamos cara a cara con la casa del Señor que estaba a muchos metros de distancia. And then he said, "Look, this is the house of the Lord." Y entonces Él dijo, mira, esta es la casa del Señor. And I remember as we walked towards the house of the Lord, the double arch door again swung open, but it had been closed. Y yo recuerdo que cuando caminábamos hacia la casa, las puertas de doble arco se abrieron y habían estado cerradas. At that time, I saw the glory of the Lord, En ese momento yo vi la gloria del Señor. I saw the tremendous cloud of His glory Yo vi la tremenda nube de su gloria that had settled on the cross that was on the roof of the house of the Lord. que se había asentado sobre la cruz que estaba sobre el techo de la casa del Señor. But the glory had not touched the house, had not touched the roof of the house. It was on the dome part where the cross was. Pero la gloria no había tocado el techo de la casa, estaba sentada sobre la cúpula donde estaba la cruz. It did not touch the roof. The dome and the cross were higher above the roof. No tocó el techo, la bóveda y la cruz estaban más alta del techo. And I remember the Lord made me know that the glory is hovering up there and has not reached the house. Y yo recuerdo que el Señor me hizo saber que la gloria estaba suspendida sobre la casa, pero no había tocado la casa. And when the double arch door opened, then I walked in and the Lord was still on my right hand side. Only that when we entered now the altar, His voice came from the altar. Y entramos por la doble puerta y Él todavía estaba a mi lado derecho, solo que cuando entramos su voz llegó desde el altar. And He showed me these vast chairs, the ocean of chairs. And then the grass began to grow between the chairs. Y me mostró tantas sillas que parecía un vasto océano. Y entonces la hierba empezó a crecer entre las sillas. So, what the Lord is saying here is that the coming of the Messiah has drawn nearer. Lo que el Señor está diciendo aquí es que la venida del Mesías se ha acercado todavía más. And we are all too familiar with this mighty dream in which the glory formed the dome shape. Nosotros estamos bien familiarizados con el poderoso sueño en el cual la gloria se formó en forma de cúpula. And then eventually a lot of glory came up from heaven. Entonces mucha gloria salió del cielo. And it was like rain. It's going to storm on the other side of the horizon of the ocean. When it flashed twice. Era como lluvia. Parecía que iba a haber una tormenta del otro lado del horizonte, del otro lado del océano. Y relampagueó 2 veces. Cha, cha. And all of a sudden the rapture took place and I began to roll on the soil, gnashing my teeth. Y de repente el rapto ocurrió, y yo empecé a rodar por el piso y a crujir los dientes. When he said, "Look,
the Messiah is coming. And then he said, but the church is not ready. So I was rolling and gnashing my teeth. Cuando él dijo, mira, el Mesías viene y la iglesia no está lista, y yo empecé a rodarme por el piso y a crujir los dientes, Making me feel and know what those who will meet the rapture will feel like. dejándome saber y sentir lo que sentirán los que se van a perder el rapto. Those who will miss to be snatched up, to be taken up, to be caught up, to be kidnapped by the Lord. What they will feel like, those that will remain. Lo que sentirán aquellos que se perderán ser raptados, arrebatados, llevados, levantados por el Señor. Los que se quedan. And the Lord is speaking to the church in very clear terms. Y el Señor le está hablando a la iglesia en términos muy claros. He's saying that this is the hour in which to restore the house of the Lord. Él está diciendo que esta es la hora de restaurar la casa del Señor. However, he's saying, look, there is so much ruin in the house owing to neglect. Sin embargo, Él está diciendo, mira cuánta ruina hay en la casa por causa del abandono. There has been so much neglect in the house of the Lord. Ha habido tanto abandono en la casa del Señor. If you look at the condition of the hearts of the Christians, Si tú te fijas en la condición de los corazones de los cristianos, begin with the condition of the church. empieza con la condición de la iglesia. And all these different rooms and compartments the Lord was showing me, Y todas estas diferentes habitaciones y secciones que el Señor me estaba mostrando, they stand for the different structures, the different components of the house of the Lord. representan las diferentes estructuras, los diferentes componentes de la casa del Señor. But look at the devastation, Pero mira la devastación, the ravaging, el saqueo, the ruin, la ruina, the cobwebs, las telas de araña, the white paint that turned into brown, la pintura blanca que se convirtió en marrón, and everything. Destroyed the stairs, crushed, y todo, las escaleras estaban arruinadas, all the way up, down, up, a beautiful home. por todo lado, arriba y abajo, una casa bella, A beautiful house of the Lord lying in ruin, and there was no one in the house. una hermosa casa del Señor y estaba tirada en ruinas, y no se encontraba nadie en la casa. Look at the condition of the church. Mira la condición de la iglesia. Look at the condition of the Christians. Utter neglect. Mira la condición del cristiano, es abandono absoluto, They've been abandoned. abandono. Look at the condition of the hearts of the Christians. Mira la condición de los corazones de los cristianos, Ravaged, neglected, abandoned. saqueado, abandonado, descuidado. And nobody anymore teaches righteousness. Ya nadie instruye sobre la justicia, No one bothers anymore to teach holiness. ya nadie se molesta para enseñar sobre la santidad, To direct them, to rebuke sin, to give counsel. para dirigirlos, para reprender el pecado, para darle consejo, To give leadership, to restrain them, to constrain their behavior. para dar el liderazgo, para contenerlos, para limitar su comportamiento. Everything is acceptable. Todo es aceptado. My tent is destroyed.
Mi carpa está destruida. All its ropes are snapped. Todas sus cuerdas se han roto. My children are gone from me and are no more. Mis hijos se han ido y ya no existen. No one is left now to pitch my tent or set up my shelter. Ya no queda nadie que levante mi tienda y cuelgue mis cortinas. And he says, afterward, Y dice que después I will return and restore the fallen house of David. yo regresaré y restauraré la casa de David que ha caído. I will rebuild its ruins Reconstruiré sus ruinas and restore it. y la restauraré. And in that dream, Y en ese sueño, as the Lord was walking with me yesterday, cuando el Señor caminaba conmigo ayer across the different compartments of this house, a través de los diferentes compartimentos o secciones de esta casa, the house of the Lord, la casa del Señor, I could see that I had the capacity. yo pude ver que tenía la capacidad I had enough resources to restore this house. y tenía suficientes recursos para restaurar esta casa. The church has the capacity to restore this house. La iglesia tiene la capacidad de restaurar esta casa. The Holy Spirit is here to restore this house. El Espíritu Santo está aquí para restaurar esta casa. That this house may prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Que esta casa pueda preparar el camino para la gloriosa venida del Mesías. We need to get to work, Tenemos que ir a trabajar and very soon y muy pronto the Messiah comes. el Mesías llega. Those who have ears, may they listen to the voice of the Lord. Aquellos que tengan oídos, que ellos escuchen la voz del Señor And purify their hearts y purifiquen su corazón and turn away from evil. y que se aparten del mal. They may have faith. Those who have ears, for now they may celebrate. Pueda que tengan fe aquellos que tengan oído, por ahora pueden celebrar. And have faith that the Lord indeed has an exit plan. He has a plan for restoring his house. Y yo he dicho que el Señor en verdad tiene un plan masivo de restauración para su casa. He did not abandon them in that state of neglect. Él no los abandonó en ese estado de abandono. Now those who listen to the words of God Ahora, aquellos que escuchan la palabra de Dios and hearken to the voice of the Holy Spirit, y prestan atención a la voz del Espíritu Santo, the hour to restore is now. la hora de restauración es ahora. And that restoration is repentance and the return to holiness. Shalom. Y esa restauración es el arrepentimiento y regresar a la santidad. Shalom.